Royan, soy el director médico del Hospital de Manises y bueno, es un placer para mí volver a estar aquí. Esta es la quinta jornada, la quinta reunión para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Es una reunión veterana, es una reunión consolidada y simplemente agradecer tanto al doctor Joaquín Hinojosa, jefe del servicio digestivo, como al doctor Rafael Alós, jefe del servicio de cirugía general, su implicación en estas jornadas, en estos actos totalmente orientados al paciente. El Hospital de Manises cuenta con una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal y en torno a esta enfermedad, que es una patología importante, con numerosas preguntas, en torno a esta patología nos reunimos aquí para intentar romper un poquito las barreras y las paredes del hospital. Yo creo que está muy bien la consulta, cuando vas al médico, le preguntas, te pone un tratamiento, te hace un diagnóstico, pero esto, como ha dicho muchas veces el doctor Hinojosa, llega un poco más. Se trata de romper un poquito el hospital y acercarse al paciente, a los cuidadores y a los familiares, porque muchas veces ellos tienen preguntas, tienen cosas que necesitan saber referente a nutrición, a deporte, a cuidados de salud, saber cómo va la enfermedad, qué hay en el mundo referente a la enfermedad, qué pueden aportar los fármacos biológicos, si hay nuevos fármacos biológicos, como he visto en el programa que se va a ver en esta jornada. Por lo tanto, nada más daros la bienvenida. Me siento muy orgulloso del servicio, tanto del digestivo como del servicio de cirugía general y de la unidad de enfermedad inflamatoria del Hospital de Manises. Esta jornada, como todos sabéis, hay gente que viene de la Comunidad Valenciana y de muchos lugares de España. Recibimos muchos correos y fruto de esa orientación al paciente no es solo esta jornada, sino romper esas barreras, y a través de la página web del Hospital de Manises, a través del blog, todos los pacientes, los familiares pueden preguntar a profesionales sus inquietudes o lo que en ese momento necesitan una contestación rápida. Estos profesionales van a contestaros, van a deciros por dónde anda esta enfermedad y espero que este evento se repita muchos años. Nada más dar la bienvenida, tenéis las puertas del Hospital de Manises abiertas para todos vosotros y esperemos que todos, con los objetivos o las metas que os habéis propuesto para venir aquí, veáis cumplidos esas expectativas al final de la jornada. Y nada más, doy paso al doctor Joaquín Hinojosa, jefe del servicio digestivo del Hospital de Manises. Para mí, y lo digo con todo corazón, son compañeros, son profesionales y me siento muy orgulloso de estar aquí a su lado al presentar estas jornadas. Gracias a todos por venir. Bueno, buenos días a todos. Ya dice que es de bien nacido ser agradecido, pero bueno, yo lo que quiero es darle gracias a Pedro por todo lo que ha dicho y también, pues bueno, decir que a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando, ¿no?, a todos los niveles y que repercuten no solo a nivel social, sino que repercute también, pues bueno, a nivel de nuestro día a día, a nivel de la sanidad y de todo lo que ello representa. Pues bueno, hemos de reconocer que durante estos 5 años, lo que ha sido la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, que no dejaba de ser una continuidad de un proyecto que empezó hace ya muchos años en Sagunto, y en la que pues tuve la suerte, tanto a nivel humano como a nivel profesional, no sé cuál de los dos aspectos es más importante, de conocer y poder trabajar con el doctor Alós, pues bueno, permitió el poder llegar pues al sitio en el que realmente nos encontramos ahora en estos momentos. Yo tampoco quiero decir más cosas, porque a lo largo de la jornada de hoy pues os iremos contando diferentes aspectos que nosotros por una parte consideramos importantes, pero que bueno, que también en ocasiones nos basamos en todas aquellas cosas que nos transmitís en el día a día, sobre todo en las consultas y por qué no, a través del blog. La verdad es que eso fue un gran acierto en su momento, pues como vía, ¿no?, de transmisión de inquietudes por parte vuestra, de los pacientes, y de intentar por lo menos de transmitir o mejorar el conocimiento en relación con la enfermedad por parte
por parte nuestra. Agradeceros el que estéis aquí. Es un sábado, y los sábados para todos son días que intentamos que de alguna manera se conviertan casi en sagrados, por lo menos para poder compartirlos con la familia. Pero bueno, queremos también que, como ha dicho el doctor Royan, el llevar fuera del hospital, el llevar fuera de la consulta, de esa relación que no deja de ser ahí un lado de la mesa frente a otro lado de la mesa, pues bueno, nos ayude a que todos nos sintamos más cómodos y podamos expresar aquellas ideas que tengamos, estimularos a que podáis preguntar todas aquellas dudas que podáis tener, lo que sepamos lo contestaremos, lo que no, pues os diremos que no lo sabemos. Nosotros aprendemos de vosotros y aprendemos más de lo que vosotros pensáis, no dejáis de ser un estímulo en el sentido de que muchas veces venís con preguntas que nos dejan completamente, yo hablo por lo menos por mí, completamente en offside, descolocados, y como las tablas son tablas, pues evadimos la respuesta, pero yo os puedo asegurar que en más de una ocasión habéis salido de la consulta tras una pregunta puntual y me he ido automáticamente a buscar a ver eso de qué iba, y bueno, pues con esto vengo a decirte que esta intercambiabilidad es lo que nos enriquece a todos finalmente. Bueno, yo nada más, yo voy a dar paso al doctor Alós, para mí voy a dar paso a mi amigo y compañero de fatigas, de muchas fatigas, tenemos ya para poder escribir un libro y bueno, simplemente que todos saquemos provecho de esta reunión. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente daros los buenos días y agradeceros, como decía el doctor Hinojosa, pues que un sábado estéis aquí y además seáis tantos y tan numerosos. Yo soy hombre de pocas palabras, yo me dedico a operar y entonces mi profesión es esta y no me dedico a dar discursos, entonces poco que añadir a lo que han dicho. Yo en realidad el que ha tenido suerte o es un privilegio para mí es contar con la amistad del doctor Hinojosa, de haber coincidido en mi trayectoria profesional con él, porque realmente he aprendido mucho de él, pero he aprendido mucho de vosotros, porque realmente con el día a día, con el contacto con vosotros es cuando uno pues va aprendiendo, pues conoce las inquietudes que tenéis, los problemas que tenéis, y la verdad es que esto pues es un camino que vas recorriendo a lo largo de tu trayectoria profesional que te va enriqueciendo. Entonces bueno, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias al doctor Hinojosa y al doctor Pedro Royan también, porque hemos coincidido de compañeros, él está ahora en la dirección, pero me alegro que, si me lo permite, pues que sea cocinero antes que fraile, porque la verdad es que es así, quiero decir, para llegar donde está él, para que nos entienda, uno tiene que haber sido primero peón a pie de obra, ¿no? Porque si no es difícil que pueda entenderte todos los problemas que tienes. Y después también agradecer, porque claro, aquí estamos nosotros, pero hay mucha gente detrás de nosotros, aquí en la primera fila y en la segunda, pues compañeros que forman parte de la unidad y que sin ellos esto tampoco funcionaría. Y yo, para terminar, una frase que oí ayer y que me ha venido ahora a la cabeza, y con esto ya termino, pues una frase que yo no sabía ni que estaba. Yo soy algo futbolero, pero nada, ni mucho menos como el doctor Hinojosa, que él es del Madrid, yo me decanto más por el Valencia, pero no soy ningún gran futbolero, o futbolista, o valencianista, o madridista, ¿no? Entonces yo simplemente terminar con una frase, porque aquí nos veis a nosotros, pero hay mucha más gente detrás. Entonces parece ser, según me dijeron ayer, que hay una frase en el vestuario, o en la entrada al vestuario del Valencia, escrita por Alfredo Di Stéfano, donde dice que ningún jugador es mejor que el equipo entero. Es decir, que aquí habrá buenos jugadores, pero el equipo detrás y todos juntos somos mucho mejores que nosotros individualmente. Y con esto pues yo termino. Buenos días a todos. Pues nada, vamos a dar comienzo a la jornada. Todos tenéis el programa, veis que hay realmente 3 bloques.
En la primera parte, un poco transmitiros lo que hacemos todos los años, el estado en el que se encuentra la unidad de enfermedad inflamatoria en estos momentos, la actividad que ha habido en el blog. Veréis que hay una cosa nueva, que habla ahí asistencial y científica, y que a lo mejor cuando empecéis a oírla os parece un poco, caray, esto es chino, pero que hemos creído interesante, porque no solo va a decir qué es lo que hacemos y cómo se plasma lo que hacemos en resultados objetivos, sino también va a pretender un poco, muchos participáis en estudios, en ensayos clínicos, y os planteamos una serie de ideas y siempre os quedáis ahí con una serie de dudas. Entonces un poco lo que va a pretender esta presentación, pues bueno, deciros qué es un ensayo clínico y la importancia que tiene para vosotros en primer lugar, y para nosotros como médicos el que podáis participar en ellos. Luego hay un segundo bloque que es el que pone cuidados en la salud, en la que va a haber dos ponencias, una a Maite ya la conocéis todos bien y seguro que nos sorprende con algo, o sea que nos alegrará y nos transmitirá sobre todo el espíritu positivo que tiene ella en todos los sentidos. Y luego José Ramón García, que es el presidente de algo que creo que tocará aspectos que también son sumamente importantes. Para después de un café, y ahí pues bueno, siempre aprovechamos para todos hablar, intercambiar ideas, pues hay una serie de preguntas que hemos considerado que pueden ser importantes para vosotros en el momento en el que nos encontramos ahora, sobre todo el primer punto de lo de los biosimilares, porque este es una palabra que vais a empezar a oír o ya estaréis oyendo, y sí que queremos transmitiros que es el futuro, lo que va a implicar la disponibilidad de estos fármacos, pero sobre todo lo que queremos transmitiros es pues bueno, la alerta y la preocupación que en los clínicos nos está generando. Pero quizás lo más importante de todas las presentaciones sea al final, eso de que habrá discusión y preguntas de los asistentes. Pues bueno, apuntados todas las preguntas que queráis, os animamos a que preguntéis absolutamente todo lo que creáis adecuado relacionado con la enfermedad, con el entorno, con todo lo que vosotros consideréis que os generen dudas. Y bueno, pues aquí estamos, como bien ha dicho el doctor Alós, todo el equipo que constituye la unidad inflamatoria del hospital, de manera que seguro que entre todos, lo que no sepa uno sabrá otro, y de alguna manera podremos dar respuesta. Entonces, sin más, pues empezamos con la primera parte. Y Lorena es enfermera del hospital, enfermera de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, pero sobre todo Lorena, y todo hay que decirlo también, supuso también, si el doctor Alós fue el doctor Alós, pues Lorena fue Lorena para el doctor Hinojosa, y la encontró en un momento en el que pues las cosas estaban complicadas, y la verdad es que pues aquí le doy las gracias por toda su implicación con nosotros, pero sobre todo con vosotros, con Lorena. Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Bueno, un poco darle las gracias al doctor Hinojosa por sus palabras, darle las gracias también al doctor Alós, porque sí que es verdad que yo, pues bueno, hace muchos años ya coincidí con ellos en el Hospital de Sagunto, que algunos de vosotros me conoceréis de allí y otros del Hospital de Manises, y la verdad, pues bueno, desde el año 2003 que llevo trabajando con ellos, y para mí es un verdadero placer tanto trabajar con ellos como estar aquí hoy con vosotros. Hoy un poco os voy a contar la evolución de lo que ha sido nuestra unidad desde que empezamos la andadura en el Hospital de Manises. A día de hoy esta es la quinta jornada que dedicamos a los pacientes, y bueno, un poco contaros cómo ha sido esta trayectoria. Como sabéis, en abril del 2009 es cuando se abrió el Hospital de Manises y empezamos a funcionar como unidad. Y la verdad es que gran parte del equipo de coloproctología del Hospital de Sagunto nos trasladamos aquí, tanto por la parte de digestivo como la parte de los cirujanos. Y aquí, pues bueno, se han ido uniendo otro grupo de grandes profesionales. Y poco a poco, el 16 de octubre del 2010, hicimos la primera reunión de pacientes en este Hospital de Manises, bueno, aquí en el Hospital Militar. Al principio, pues bueno, estas son unas fotos de las primeras jornadas que hicimos.
y ahora después, pues bueno, el equipo hemos ido cambiando y hemos ido incorporando nuevos profesionales. Como veis, tenemos pues los folletos de las diferentes jornadas, en las que lo que intentamos siempre en nuestras jornadas es adecuarnos lo más posible a vosotros. Es decir, buscar siempre temas de interés que nos habéis transmitido, bien, como ha dicho el doctor Hinojosa, cuando hacemos el espacio del café, que se hablan, que se intercambian opiniones. Nosotros realmente, una vez acabamos la jornada en este caso la del día de hoy, a los 15 días tenemos una reunión de equipo, entonces nosotros extraemos conclusiones, qué es lo que ha sido más importante para vosotros, qué es lo que queréis reforzar, qué es lo que os puede interesar más, y a partir de ahí siempre intentamos preparar la reunión del año siguiente para que cada vez sea más productiva para vosotros. Como veis aquí, pues bueno, tenemos más fotos de las diferentes jornadas. Como ha comentado antes el doctor Hinojosa, el blog la verdad es que para nosotros supuso una revolución, porque nos acercó más a los pacientes, tenemos un intercambio muy fluido y a través de él os vamos poniendo al día de diferentes actividades. El blog se inauguró el día 27 de mayo del 2012, actualmente ya vamos por 32.744 visitas y en él podéis ver diferentes contenidos. Nos hacemos eco de todas aquellas actividades que vosotros hacéis, como fue el desafío Crohn que estuvo Miguel Ángel Rodríguez 48 horas pedaleando en bici, o la primera carrera benéfica de cronicolitis de Algemesí, donde visteis que pues bueno, nosotros el equipo colaboramos y también nos pusimos nuestra camiseta. Y bueno, apoyaremos también a Cristian ahora en la próxima maratón, que supongo que lo va a hacer fenomenal. Y aparte de esto también tenemos pues lo que es la parte más científica, donde os ponemos un poco toda la formación, porque nosotros, aunque os damos a vosotros formación y tal, nosotros nos seguimos formando para saber más cosas y para poder ampliar también vuestros conocimientos, con lo cual en los diferentes estudios en los que participamos, las colaboraciones que hacemos o cualquier actividad científica que tenemos, también lo colgamos en el blog para que estéis interesados. De todas formas, pues nuestra compañera Esther Hinojosa, que es un poco la ciber, la que nos lleva toda esta parte, pues bueno, luego os lo explicará con más detalle. Y ya por último quería hacer un repaso a grosso modo de lo que ha sido nuestra base de datos Eneida, para que veáis un poco la evolución que hemos tenido en estos 4 años. Como veis, en el año 2011 empezamos que teníamos registrados aproximadamente unos 350 pacientes, pero a día de hoy, pues bueno, 4 años después ya vamos por 600, es decir, casi hemos duplicado el registro de pacientes. En cuanto a los enfermos, en cuanto a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pues claro, esto también se ha visto incrementado. Al incrementar pacientes, veis la diferencia entre un año y otro. El porcentaje de la enfermedad, tanto de Crohn como de colitis, repartido por sexos, sigue estando siempre muy a la par. En el año 2011 era un poquito más incrementado en hombres que en mujeres, pero ahora ya casi en el año 2014 están igualados. Y la distribución geográfica sí que es verdad que seguimos teniendo, como veis, el 64% de la población a la que atendemos es población de fuera de nuestra área de influencia. Como sabéis, tenemos nuestro horario de atención a pacientes, donde me podéis encontrar a mí o a mi compañera Maite los martes y los jueves de 3 a 5. Tenemos este teléfono con esta extensión donde podéis contactar y pues bueno, sabéis que a través del email o del blog os podéis poner en contacto con nosotros, que siempre os atendemos. Y ya por último, daros las gracias por estar ahí y espero que haya sido de vuestro interés. A continuación, siguiendo con el orden del programa, pues nos hablará Esther Hinojosa, ella es la responsable del blog, ella es la responsable de que cuando le llegue alguna cuestión o alguna pregunta o algo que crea que nos debe de comunicar, pues rápidamente ella lo coordina todo. Y ella es pues también un pilar, como todos, importante del equipo que integra la unidad esa. Entonces ella ahora nos hablará de la actividad y el estado de la base de datos. Hola, buenos días.
bueno, como ha dicho Rafa, soy Esther, soy la encargada de gestionar el blog. Como todos conocéis, bueno, por lo menos la mayoría, cómo funciona el blog, este año lo que quiero comentaros es un poco la evolución que ha tenido. Bien, esta es la apariencia del blog y este año veremos pues el estado, el número de visitas, los mails recepcionados, las descargas realizadas y los comentarios de los usuarios. Bueno, desde la tercera reunión de pacientes en 2012, como Lorena ha comentado, el blog se creó en mayo de 2012. En la tercera reunión llevaba 5 meses, fue en esa reunión cuando le dimos un poco pues, más conocimientos, lo pusimos a vuestro alcance y os explicamos cómo funcionaba. Teníamos 4.582 visitas. En la cuarta reunión de pacientes, en 2013, las visitas subían a 14.610. Y en esta reunión actualmente tenemos 32.905. La diferencia es que Lorena hizo sus deberes antes y entonces hoy creo que estaba alrededor de unas 33.000. La verdad es que la diferencia y cómo está evolucionando es bastante significativo. Bueno, este es el detalle semanal, es algo que me ha parecido bastante curioso el ponerlo. Vemos pues las entradas, de esta manera es como nosotros vemos las entradas que son más visitadas y así también podemos definir un poco la información que ponemos a vuestro alcance. Bien, por ejemplo, la fotoféresis pues, en cuestión de tratamientos es una de las páginas más vistas. Estas vistas son semanalmente. Como podéis ver, las páginas vistas hoy son unas 20, pero páginas vistas en un mes tenemos 4.040. Al principio de tener el blog, en 5 meses, eran las visitas que teníamos. A día de hoy, en una semana suben pues, una media de 4.000. La verdad es que eso nos enorgullece bastante. Bien, luego visitas por países navegadores ha sido pues, algo bastante curioso. Pues las entradas que subimos desde donde las visitan. España es desde el sitio donde más nos visitan, seguido de Estados Unidos. La verdad, el último Reino Unido, pero bueno, la verdad es que está teniendo bastante aceptación y está en una buena posición. Cuando buscas enfermedad inflamatoria intestinal blog, es el primero que sale en Google Chrome. Bien, os voy a explicar pues, los mails recepcionados. Tenemos un total de 254 emails. El primer mail que recibimos fue en junio de 2012 y los diferentes tipos de mails que recibimos pues bien, son algunos para resolución de dudas. Muchos pacientes pues tenéis dudas en cuestión de un tratamiento o bien os queréis poner en contacto con nosotros porque necesitáis que os resolvamos una duda en concreto. Muchísimos de los mails que recibimos son porque a través del blog nos han conocido y quieren una segunda opinión o bien comentar un caso concreto y saber de qué manera podrían tomar una primera cita con la unidad. La mayoría de casos cuando los recibimos envía al equipo médico, ellos lo consideran si se puede resolver por medio de email para que la persona no tenga que desplazarse, pero en muchos de los casos para una mejor valoración es necesario que vengan. Entonces se hace todo el trámite y el paciente viene. Y luego para cambio de citas, esto sí que sabéis que tenéis el número de teléfono de cita previa, pero en momentos que a lo mejor el teléfono pues está saturado, no contestan, mandáis un email y en ese momento nosotros nos ponemos en contacto y se cambia la cita y ya pues se le avisa al paciente. Y luego si no, pues contacto con su médico responsable a la atención del médico que le corresponda y yo se lo hago. Bien, comentario. Tenemos un total de 46 comentarios. La diferencia entre los mails y los comentarios es bastante grande, es comprensible. Nosotros comprendemos que al ser un blog y de un hospital no es lo mismo mandar un email que es de carácter personal que a lo mejor poner un comentario que está a la vista de todos. Pero bueno, poco a poco yo creo que esta última semana de hecho la gente está empezando a comentar bastante, que ahora os explicaré la sección que queremos un poco desarrollar. La naturaleza de los comentarios pues son de agradecimiento, que eso se agradece mucho, muchas gracias a todos. Dudas, comentarios personales, porque pues igual que en los emails, pero lo hacéis pues comentando en el blog.
Y luego compartiendo información, que esto para nosotros es muy importante, el hecho de que vosotros también nos deis información, además de nosotros darosla a vosotros. Bien, como ya he comentado, vuestra opinión para nosotros es lo más importante. La sección que os comentaba es la sección de Cuéntanos. Esta sección la pusimos en marcha el año pasado y es una sección que queremos, pues, una experiencia de paciente a paciente. También, pues, de otros pacientes, consejos de personas que han pasado, pues, por la misma situación que nosotros y, pues, que colaboremos todos. No es lo mismo el mandar un mail o poner un comentario que va dirigido al equipo médico que sí que un comentario o decir una experiencia y que otro paciente le dé su opinión. Eso es importante y sí que en esta sección nos gustaría que funcionase un poco, pues, a lo mejor como un foro en la cual podéis dar vuestra opinión e ir comentando. Podéis hacerlo de manera anónima y en caso de que queráis, pues, que nos pongamos en contacto con vosotros, nos dejáis el email y nosotros nos ponemos sin ningún problema. Siempre, eso sí, la respuesta a los mails suele ser mínimo 24 horas. Si recibe el mail, yo lo distribuyo a la parte que corresponda y creo que la respuesta es rápida. Bueno, ahora pasaré a hablaros del estado de la base de datos en EIDA. Lorena ya ha comentado un poco la evolución de la base. Antes que nada, ¿qué es en EIDA? Bueno, los otros años ella ya lo ha comentado, yo creo que estáis bastante familiarizados, pero bueno, en EIDA es el Estudio Nacional de Enfermería Inflamatoria Intestinal sobre determinantes genéticos y ambientales. El objetivo principal del proyecto en EIDA es la facilitación de recogida de datos clínicos que puedan ser de interés para la práctica asistencial diaria, consultas telefónicas o telemáticas, la realización de estudios epidemiológicos, asociar información clínica a muestras biológicas recogidas en el contexto del proyecto y finalmente obtener un registro de seguridad de los fármacos disponibles para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente en el registro nacional somos más de 40 hospitales. El objetivo que tenemos es llegar a 80 hospitales. Bien, el Estado, desde abril de 2012 se lanza en EIDA Online. Esto a nosotros nos ha permitido, aparte de que la base esté continuamente actualizada, el poder desde cada hospital, pues, decir, necesitamos que pues, este detalle estaría mejor que cambiase o añadir datos. Entonces eso permite una actualización y poder conectarnos desde cualquier parte. Los casos registrados en el Hospital de Manises son un total de 620 y el total del registro nacional 26.021. Como comentado, son más de 40 hospitales y bueno, esto sí que es muy importante porque gracias a la base de datos cada año se generan más proyectos de investigación. La evolución del registro de pacientes, como Lorena también lo hemos visto, es bastante significativa desde 2007 hasta ahora. Los estudios actuales que estamos realizando gracias a la base de datos, porque nos permite tener un registro de todos los pacientes, actualmente, como podéis ver, tenemos bastantes estudios en marcha. Algunos de estos están finalizados y los hemos enviado como comunicaciones a congresos. Actualmente estamos realizando mesalacinas en colitis ulcerosa, se va a enviar como comunicación a la SVPD, ECO y AGA. El DRH, que se mandó como comunicación a ECO y fue como premiada como la mejor comunicación, es un estudio sobre los pacientes diagnosticados con más de 60 años. Embarazo, biológicos y inmunosupresores, se va a enviar al Congreso Nacional Uruguayo. Control de pacientes con reservorio, comunicación de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva de 2014. Infliximab tópico, comunicación Sociedad Valenciana Patológica Digestiva del 2013. Gipsicort, que fue un estudio que realizamos en la comparativa de razas, con la raza gitana y la raza caucásica. TDI, que son las estenosis y las análisis tipo fístulas perianales y respuesta al tratamiento biológico. Y hidrosadenitis, estos dos últimos estamos realizándolos actualmente. Bueno, hay un punto en la base de datos en EIDA que en la mayoría de hospitales lo tenemos un poco olvidado,
y es la esterilidad y embarazo. Por ejemplo, en el hospital de Manises sí que al ser un hospital joven, estamos realmente desde 2009, la mayoría de mujeres han dado a luz en otros hospitales porque anteriormente a 2009 pues pertenecíais a otra área. Bien, esto es importante por las distintas causas. Por la valoración de la esterilidad, el seguimiento del embarazo, registro de datos del parto y valoración del recién nacido. El seguimiento del embarazo es la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal en concepción, durante el embarazo, el tiempo de deseo gestacional hasta este embarazo, el embarazo si es resultado de técnicas de reproducción asistida, los tratamientos durante el embarazo, si finalmente ha sido un parto o un aborto, si en caso de que sea un parto, tipo de parto, la fecha, la valoración del recién nacido y también el peso y el sexo. Son datos muy importantes que a la hora de realizar estudios en cuanto a tratamientos no son de gran importancia. Bueno, aquí es la esterilidad, pues no deseo de embarazo, tras 12 meses o más de deseo gestacional no embarazo. En caso de que el embarazo sea tras 12 meses o más de deseo gestacional, se tiene que registrar el resultado del embarazo y la valoración de la esterilidad. Si es fecha de cumplimiento 12 meses de deseo gestacional, hay que poner la fecha si se ha tardado tras 12 meses o más de deseo gestacional no embarazo. Estos datos son importantes. A partir del mes que viene nos queremos poner a llamaros telefónicamente a las mujeres para poder rellenar estos datos. Sí que muchas de vosotras cuando vinisteis a firmar el consentimiento informado y para realizar la extracción ya nos pusimos y delante nos fuisteis dando los datos y se fue registrando. Con lo cual esto sí que pues, os comentamos que empezaremos a llamaros porque es bastante importante tener la base de datos actualizada 100% por paciente para poder incluirnos en estudios y poder evolucionar en cuanto a tratamiento. Y bueno, muchas gracias. Bueno, si queréis ahora cuando acabe este primer bloque de 3 presentaciones, la de la que ha hecho Lorena, esposa Esther, y ahora la que viene a continuación, pues a continuación nos hablará María Dolores Hinojosa, Mariado para todos. Ella es la Data Manager. ¿Qué es la Data Manager? Pues es una pieza clave dentro de cualquier unidad que quiera seguir avanzando, que quiera progresar en un futuro para no quedarse estancada en los conocimientos que al final acaban siendo históricos o acaban siendo antiguos. La Data Manager se encarga de todo lo que nosotros vamos haciendo y que no podemos atender a todo, que es, bueno, pues si estamos en un ensayo o estamos realizando un estudio de cualquier tipo o una revisión de historias clínicas, lo que sea, todos los datos ella los recoge, los trata estadísticamente, nos recuerda cuándo es la revisión, cuándo hay que hacer esto, porque si no, nosotros estamos inmersos en el día a día y a veces pues no nos queda tiempo para ir apuntando si esto era así o así. Para eso tenemos a Mariado, que ahora nos explicará pues la actividad científica y asistencial en base a todo lo que ella va a recoger. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Tras la intervención de mis compañeras, pues pasaré un poco a comentar la actividad científica de la unidad y bueno, en qué consiste en general y qué es lo que hacemos. Bueno, en primer lugar, explicaré un poco en líneas generales en qué consiste un ensayo clínico y la necesaria participación de los pacientes. Gracias. Para poder llevarlos a cabo, porque sin vosotros no se podrían realizar. Entonces, bueno, aquí es un poco explica qué es un ensayo clínico. Es un estudio de investigación sobre un tratamiento novedoso de una enfermedad y su posible efectividad. El objetivo general es valorar la eficacia y la seguridad de un medicamento, del medicamento que se está investigando, para su posterior comercialización. Bueno, dentro del desarrollo clínico de un ensayo podemos dividir varias fases. La primera fase, bueno, es la primera fase de administración en seres humanos y el objetivo es proporcionar una información preliminar sobre el efecto seguridad del fármaco en individuos sanos. Normalmente suelen ser menos de 100 y generalmente varones.
La fase 2, que es la siguiente, es ya cuando se administra la medicación a pacientes que padecen la enfermedad. Y el objetivo es establecer la relación eficacia-toxicidad del fármaco y sobre todo ajustar las dosis óptimas. Bueno. En la fase 3 lo que se pretende es localizar los posibles signos de toxicidad no detectados previamente y sobre todo los efectos concomitantes. También un poco pues ya ver y alcanzar una mejor perspectiva de seguridad-eficacia del medicamento. Después la fase 4, que ya es posterior, es cuando una vez el medicamento está comercializado, es la fase de farmacovigilancia. Entonces aquí sí que es muy importante porque ya al estar comercializado hay un mayor abanico de población, entonces ahí se pueden detectar reacciones adversas menos frecuentes y también posibles administraciones potenciales diferentes. Bueno, aquí veis un poquito un diagrama de lo que es el proceso de un ensayo clínico y en general las fases que os he comentado y sobre todo antes pues los estudios en animales en laboratorio. Y si vemos en el diagrama, en general pues desde que una medicación empieza a investigarse hasta que se comercializa suelen pasar unos 15 años, más o menos, lo tenéis aquí todo bien. Vale. La metodología que se sigue a la hora del desarrollo clínico de un ensayo es, en primer lugar, la aleatorización. Los pacientes se distribuyen al azar en cada brazo del estudio. Hay diversos tipos. Está el no enmascarado, que tanto pues, el paciente como el observador saben a qué brazo del estudio está el paciente. Después el ciego simple, en el que uno de los dos no sabe a qué brazo del estudio pertenece. El doble ciego, en el que ninguno de los dos lo sabe. Y el triple ciego, que es el que la máxima objetividad puede tener, es que ni siquiera el data o el comité externo sabe a qué brazo del estudio está incluido el paciente. Con todo esto lo que se pretende es que los ensayos clínicos garanticen la máxima objetividad y evitar los sesgos y las variables de confusión que pueda haber. Es decir, máxima objetividad ante todo y que no sean mediados por nadie. Después yo creo que el aspecto fundamental o que nos parece que es el más interesante a lo mejor cara a los pacientes son los aspectos éticos que conlleva un ensayo clínico, porque al final es experimentación en seres humanos. Entonces son fundamentales a la hora de desarrollar un ensayo clínico y sobre todo pues, por la protección y seguridad que velan por el paciente realmente. Entonces estos aspectos éticos generalmente se basan, hay 3 textos que se toman como referencia, es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y el Código de Nuremberg del 49, que están íntimamente relacionados y que bueno, ambos se hacen después de la Segunda Guerra Mundial, pues un poco pues, por todo lo que ocurrió y por más que nada intentar legislar y el derecho a la vida y un poco para establecerlo así. Después la Declaración de Helsinki lo que hace es que establece los principios éticos en los que nos basamos actualmente para la investigación médica y parte un poco de tanto de la Declaración de Derechos Humanos como del Código de Nuremberg, sobre todo de este último, que junto a la Declaración de Ginebra del 48 pues supusieron el punto fundamental que es en el que se basa todo ensayo clínico, que es el consentimiento informado. Es decir, no se puede experimentar en seres humanos sin su consentimiento. Todo esto, como comentaba, derivó un poco a partir de la Segunda Guerra Mundial pues por todo lo que sabemos que ocurrió, experimentación en seres humanos y demás, y es muy importante en este sentido el consentimiento y que la persona, que no haya una coerción para que la persona participe en un ensayo clínico y se experimente. Un poco aquí, bueno, quería estas 2 frases que creo que resumen un poco. La ciencia es poder, siempre lo es, y un poco pues la investigación científica ha dado como resultados beneficios sustanciales, pero también ha planteado desconcertantes problemas éticos, pues en este sentido, ¿no? El sujeto ya no solo es sujeto social, es sujeto médico también, y esto pues hay que legislarlo. Todos estos aspectos éticos que comentaba y de estas declaraciones se han ido haciendo enmiendas y mejoras a lo largo del tiempo, porque desde el año 48 pues hasta ahora ha habido muchos avances tecnológicos, entonces todo eso tiene que ir quedando reflejado. Así que todo esto un poco se recoge en el informe Belmont que se realizó en 1978 en Estados Unidos, después de varios análisis, y entonces aquí se recogen los 3 principios básicos que regulan la investigación en seres humanos.
que es el principio de autonomía, que es principalmente el que se basa en el consentimiento informado, que es la libertad, ¿no?, y la autonomía de la persona para participar y prestarse a un ensayo clínico. Después el principio de beneficio, que es la valoración siempre de riesgos-beneficios que va a suponer un ensayo clínico, es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, eso es lo más importante siempre. Y después el principio de justicia, es decir, la adecuada selección de los individuos, siempre pues tratándolos de igual manera, con la mayor objetividad posible y siempre teniendo como pues, la ética como principio fundamental. De todo esto que he comentado, de velar porque todo esto se cumpla, siempre hay asignado un comité ético que es el que se encarga de velar, ¿no?, pues por la seguridad del paciente. Entonces la función del comité ético, que normalmente hay en cada hospital, pues hay un comité ético, evalúa los aspectos metodológicos, éticos y legales con los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios. Los comités éticos normalmente están formados tanto por médicos, también parte de enfermería, siempre hay un representante legal, es decir, un abogado, y normalmente tiene que haber siempre 2 personas como mínimo ajenas al ámbito sanitario. Normalmente pues, se encargan de esto pues, o bien sociólogos, filósofos o psicólogos. Y este comité realiza el seguimiento hasta la elaboración del informe final del estudio. Bueno, yo creo que esta es como un poco la pregunta fundamental que se puede hacer todo paciente que se quiere prestar para un ensayo clínico. Entonces, es que garantiza la seguridad del paciente en los ensayos clínicos. Esto es un poco un resumen de todo lo que comentaba. Principalmente el consentimiento informado, es decir, no se puede realizar ninguna prueba, ni siquiera una prueba radiológica, de ningún tipo, sin que esté firmado el consentimiento informado. Eso es básico. Y además, cuando las muestras que se van a sacar contienen material genético que se va a quedar después archivado, acumulado, se necesita un consentimiento informado diferente, que normalmente va dirigido al biobanco. Entonces habría que firmar otro consentimiento informado aparte del rutinario y siempre quedándose copia el paciente y en este caso pues el médico o investigador principal. Después el balance adecuado de los riesgos y beneficios, como comentaba. La protección del paciente es fundamental siempre frente a eventuales prejuicios y lesiones que pueda causar la investigación. El derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento, es decir, la persona tiene que tener siempre libre decisión de poder revocar el consentimiento, es decir, de retirarse del estudio por decisión propia. Después, la protección, confidencialidad y salvaguarda de los datos es fundamental también, sobre todo pues, por la manipulación de muestras y material de origen humano. Y después, una vez acabado el estudio, es obligatorio totalmente la publicación de los resultados, tanto positivos como negativos. Es decir, los resultados negativos no pueden obviarse, siempre tienen que comunicarse y publicarse. Después un poco pues los ensayos clínicos que estamos en este momento en nuestra unidad que están en marcha, algunos de los que comentamos aquí están ya finalizados, pero bueno, en este momento el Predicron, la predicción de respuesta a corto y largo plazo al tratamiento con fármacos anti-TNF en pacientes con enfermedad de Crohn, acabó en el 20 de septiembre el reclutamiento de pacientes, entonces está en marcha todavía. El Aprecia también lo tenemos en marcha ya, acaba ya dentro de nada. Después el Segur-TV, otro más, también es para tratamiento con biológicos. El Epicure, Pyramid, Precucal están acabados. Adacal al final se tuvo, por falta de reclutamiento de pacientes, pues no se ha llevado a cabo. Y bueno, luego tenemos un poco el estudio estrella, que es el Admire. Le llamamos el estudio estrella porque yo creo que es el que más interés ha suscitado y es más que nada porque es con células madre. Entonces, pues al ser algo tan novedoso, pues es el que más llama la atención en general. Entonces es un estudio en fase 3, como comentaba antes, las fases de los estudios, multicéntrico, lo que quiere decir que es en toda Europa, en el que participan varios centros médicos. Está aleatorizado, es doble ciego, es decir, los pacientes ni el investigador saben a qué brazo pertenece el paciente. Es decir, como está controlado con placebo, el propio paciente ni el investigador saben cada paciente a qué brazo del estudio está asignado. Lo interesante de este estudio es que al final del estudio los pacientes que les ha tocado el brazo placebo pues pueden recaptarse, es decir, tienen la oportunidad de implantarse células madre, lo que también es como una motivación extra para que los pacientes pues
se presten a participar en este estudio, porque al final es un poco pues, de lo que se trata. Entonces, bueno, es para evaluar, principalmente el objetivo es evaluar la eficacia y la seguridad de las células madre halogénicas derivadas de tejido adiposo para el tratamiento de la enfermedad de Crohn fistulizante perianal. Es un poco, aquí está el objetivo. El diseño es un doble ciego y el método es el método que se lleva a cabo, y los pacientes son pacientes con enfermedad de Crohn perianal fistulizante con máximo de 2 orificios internos y un máximo de 3 externos de fístulas complejas. Y los tratamientos se asignan siguiendo una lista de aleatorización preestablecida. Vale, y bueno, pues un poco por acabar, hablar un poco de la producción científica de la unidad durante el pasado año, el 2013, y hay 10 artículos originales publicados en revistas científicas con un factor de impacto medio de un 4,7, la media de digestivo más o menos está entre 3 y 5, lo que quiere decir que tenemos un factor de impacto muy alto. Es un poco el factor de impacto, es un poco la difusión y la calidad de las publicaciones. Después tenemos 16 ponencias y simposios, 10 comunicaciones a congresos y 4 de ellas a congresos internacionales y 2 capítulos de libros. Y bueno, pues eso en general es todo y muchas gracias.